Bienvenidos, nosotros somos el grupo W0151 y ahorita vamos a hacer la simulación número 1. Vamos a utilizar el Circuit Maker 2000 porque es el programa que nos da las herramientas básicas para la medición que vamos a realizar y nos va a dar también todos los componentes que necesitamos. Lo primero que necesitamos es una fuente. En este caso vamos a utilizar un generador, el cual está en Instruments. Este nos va a simular como si fuera el tomacorriente de nuestras casas. Vamos a ponerle un voltaje de 170 voltios como voltaje pico y una frecuencia de 60 Hz. Le ponemos 170 voltios para que nos dé un voltaje RMS de aproximadamente 120 voltios. Seguidamente vamos a buscar un transformador para que nos reduzca la señal de entrada. Vamos a utilizar uno de tap central y lo vamos a colocar. En este caso el transformador es de 2 a 1. Vamos a utilizar un transformador que sea 5 a 1. Así, si tenemos 120 voltios en la entrada, vamos a tener más o menos 24 voltios en la salida. Para rectificar la señal necesitamos un puente de diodos. Podemos fabricar uno con los diodos que ofrece el programa o ya el mismo programa ya trae un puente de diodos. En este caso nosotros vamos a utilizar el puente de diodos que ya trae el programa. Ahora conectamos los componentes. Necesitamos una referencia o tierra, en este caso la vamos a poner para el transformador en el tap central. Si no pusiéramos esta referencia tampoco el programa correría la simulación. Ahora solo ordenamos un poco las conexiones para que se vean un poco más estéticas. Para hacer las respectivas mediciones necesitamos unas terminales y las vamos a colocar. La primera va a ser el punto A y al siguiente le vamos a llamar el punto B. Ahora ya tenemos todos los puntos listos para las pruebas. Ya solo es cuestión de correr la simulación y hacer las mediciones respectivas. Ponemos ahora el cursor que se ha vuelto una punta de osciloscopio en el punto A y observamos cómo el voltaje varía de 0 a más o menos 16-17 voltios. La ponemos en el punto B y vemos que ahora varía desde 0 hasta más o menos 16 voltios. El programa nos permite ver las dos opciones juntas, el punto A y el punto B. Ahora vamos a medir el voltaje en la entrada del rectificador, que sería en el pin 3 del transformador, y la salida vamos a tomar el punto A y vamos a comparar las dos señales. Ahora que ya tenemos las dos señales, vamos a medir el voltaje en cada una. Para eso necesitamos una vista ampliada y vamos a activar los cursores de medición. Para el cursor 1 vamos a poner la entrada, que es en el pin 3 del transformador 1, y el punto A que habíamos dicho que era en una terminal. Vemos que hay una pequeña variación de voltaje
y según las lecturas obtenidas tenemos en voltaje de entrada y voltaje de salida. Regresamos a la vista anterior y ahora podemos decir que tenemos como voltaje de entrada 16.970 voltios y tenemos un voltaje de salida de 16.696 voltios. Ahora paramos la simulación y vamos a medir el voltaje en cada diodo. Para eso necesitamos quitar todas las terminales y utilizaremos un multímetro. El multímetro también ya lo trae el programa, entonces lo vamos a buscar donde estaba el generador. Sería en Instruments. Para ver la medición completa de todos los diodos vamos a utilizar 4 multímetros y vamos a utilizar el voltaje RMS porque es una medición de una señal que está cambiando con el tiempo. Será voltaje siempre, solo que será AC y RMS. Vamos a utilizar la polaridad de cada diodo para ver dónde ponemos cada pin. Entonces en este caso vamos a poner el cátodo en el negativo y el ánodo en el positivo. Corremos entonces la siguiente simulación y en este caso vemos que uno de los multímetros da 6.81 voltios, en este caso menos 6.81 voltios y en el otro 6.81 voltios. Lo mismo es para los de abajo, da menos 6.81 voltios y en el de a la par 6.81 voltios. Ahora vamos a parar esta simulación y vamos a colocar un capacitor en la salida. No vamos a colocar en las dos salidas, solo en una para observar el efecto que da. Vamos a quitar entonces cada multímetro que hemos puesto. Es más fácil con esta herramienta. Y vamos a colocar ahora un capacitor. Vimos que en este punto sale el voltaje que varía de 0 a más o menos 16 voltios. Entonces usaremos esto para obtener un voltaje positivo. El capacitor ya trae un valor de 1 microfaradio y ese valor es el que vamos a utilizar la primera vez. Vamos a colocar también un multímetro para medir el voltaje RMS de la señal y vamos a obtener valor pico y valor RMS para un mismo capacitor. Ahora corremos la simulación. Y vemos que la señal se asemeja a una señal de corriente directa después de cierto tiempo. Y vemos como en la salida el voltaje RMS nos da una lectura de 1.809 voltios. Activamos un cursor de medición para ver el voltaje pico de la señal y nos da un valor de 16.459 voltios. Paramos ahora la simulación y cambiamos el valor del capacitor. Vamos a ponerlo por un valor de 4700 microfaradios. Y ahora volvemos a correr la simulación para medir el voltaje. Tenemos un voltaje RMS de 1.972 y un valor pico de 16.227.
Vemos que en los voltajes pico ha habido una baja en el voltaje al subir el valor del capacitor. Sin embargo, en los valores RMS el valor sube ligeramente. Vamos a parar la simulación y vamos ahora a colocar una resistencia de 1K para observar el efecto. Ya el programa ya nos da un valor por defecto de una resistencia de 1K, ya no lo tendremos que cambiar y la vamos a colocar en paralelo con el capacitor. Volvemos a correr la simulación para leer los voltajes. Tenemos una lectura de voltaje pico de 16.160 voltios y de valor RMS 1.965. Ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia. Para eso paramos la simulación y ahora solo le vamos a poner el valor de 1 ohmio. Tenemos los valores 3.23 y tenemos un valor. Tenemos que mover esta vez el cursor de medición de 15.227 voltios, que sería un valor pico, y entonces ya tenemos listos estos valores. Vemos que ahora los valores pico también disminuyen junto con el valor de la resistencia. Sin embargo, los voltajes RMS suben considerablemente de 1.9 a 3.23 voltios. Como último paso vamos a cambiar el valor del capacitor. Para eso paramos la simulación otra vez. Vamos a regresar al valor inicial que tenía de 1 microfaradio. Y vamos a utilizar esta vez la resistencia de 1K. Volvemos a cambiar entonces el valor a 1K. Y volvemos a medir el voltaje. Esta vez tenemos un valor de 4.918 voltios como valor RMS. Y tenemos un valor pico de 16.241. Paramos la simulación y ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia a 1 ohmio. Y volvemos a correr la simulación. Vamos a ajustar el cursor de medición y tenemos un valor de, vamos a ver, sería un valor de 15.312 voltios. Y un valor pico de el valor pico es de 15.32 y un valor RMS de 4.949 voltios. Con esto vemos que ahora que hemos disminuido el valor de la resistencia, disminuyen los valores pico y los valores RMS aumentan. Sin embargo, aumentan muy levemente, ya que en el primero es 9.18 y en el otro es 0.949, que no es una diferencia muy grande comparada en magnitud.